Bueno, colegas, hoy vamos entonces a trabajar muy rápidamente con el qué hacer frente a las reclamaciones que hicieron muchos colegas, unos que perdieron el examen por muy poco puntaje, la gran mayoría, y que a pesar de que consideran que respondieron acertadamente o que hubo error en las preguntas o que hubo error en la formulación de las respuestas o no había concordancia entre unas y otras o que no correspondían las preguntas a la función para la cual se estaba aspirando, entre muchos otros, pues digamos que todas estas situaciones generaron una inconformidad y vinieron las reclamaciones. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la universidad se ha mostrado renuente a hacer cualquier ajuste, a reconocer cualquier error. En el mismo cuadernillo que publicó, reconoció que habían, ellos le llamaron ítems, algunos ítems mal formulados y que por lo tanto ya habían sido eliminados. Pero según eso, se eliminaron esos ítems y ya no hay más ítems que estuvieran equivocados. Y por esta razón, pues sencillamente decidieron que negaron. Hasta ahora no conozco un solo caso en el cual ante la reclamación la universidad haya aceptado su error y haya corregir. Por lo tanto, en la reunión pasada, que iba a ser para valoración de antecedentes, sacamos un ratico para el tema de aquellos que les negaron la, la reclamación, no aceptaron modificar el puntaje del examen. Y entonces muchos perdieron el examen por un poco puntaje, pero lo perdieron. Y otros lo ganaron, pero esperaban a mejorar el puntaje, convencidos de que había preguntas mal formuladas y que al anular las preguntas se replantearía el valor de las que quedaron positivas o favorables y eso podría ayudar a subir unos puntos para pasar adelante. Entonces fue donde hablamos el sábado pasado de que era necesario buscar una salida para aquellos que están en esas condiciones. Allí colocamos una encuesta. En la encuesta respondieron hasta ahora 34 personas, pero pues digamos más o menos dijeron qué situación se había dado. Hoy tenemos acá 21, que pues implicaría resolver el qué hacer. A esta reunión invité al doctor Germán Castaño, quien dio unas explicaciones sobre las técnicas para hacer las preguntas y las técnicas para responder las mismas. Indicó cómo era un modelo basado en evidencias, orientó cómo habían errores en la formulación y a muchos les dio unas indicaciones de cómo hacer la reclamación con cierto enfoque y ciertos contenidos que permitieran, digámoslo así, presentar una reclamación con vocación de prosperidad. Sin embargo, el doctor, yo le invité al doctor Germán Castaño para el sábado pasado, pero me dijo, estoy viajando a Medellín, tengo un hermano muy querido para mí, que está muy enfermo y estoy viajando en este momento. Eso fue el sábado, fue muy temprano en la mañana y me dijo que no alcanzaba a estar. Ayer en la noche me dijo que el hermano había fallecido, que iba a estar a colocarse al frente de esas vueltas y que pues, se excusaba, pero no podía acompañarnos a la reunión de hoy. Entonces, digamos que las orientaciones que ponerse podían tener, tocará como reprogramarlas para poder contar con algunos apuntes de él. De todas maneras, él nos había dejado un material que nos sirvió de consulta en ocasión anterior y que sirvió para las clases que se dieron. Ahí los tenemos, los videos, las orientaciones, las diapositivas, donde hay buenos soportes fácticos que yo estuve mirando y jurídicos sobre cuáles son los criterios para hacer este tipo de pruebas. Entonces creo que allá hay un insumo
A pesar de que no pueda estar, podemos tener ese referente, pero le pedí que pues estuviera atento después de que pasara esta situación hacia el fin de semana, porque aquellos que ganaron el examen, pero quieren mejorar el puntaje, pues digamos que todavía tienen posibilidad de subsistir dentro del proceso. Pero hubo gente muy buena que no ganó el resultado del examen, reclamó y no les modificaron. A pesar de todas las cosas y las falencias que objetivamente vimos que se han presentado. La otra situación, o el otro colega con el que hablé, que también ha sido docente de ustedes, es el doctor James Fernández. A él lo invité porque él es experto en administrativo. Entonces, allí tenemos una situación con él que es complicada, porque él me dice, José Frey, tengo un problema. Yo soy en este momento, siempre he sido docente de la universidad y en esas condiciones hasta dando las clases. Pero me dice, en este momento soy asesor externo de la Universidad Libre. La Universidad Libre es la que hizo el contrato. La Universidad Libre es la que está desarrollando el concurso. Las demandas serían contra la Libre. Razón por la cual, me dijo él, yo no podría acompañarlo y eso pues me lo ratificó, que no estaba en condiciones pues de asesorarlo porque no estaría bien que él siendo asesor de la Universidad Libre apareciera demandando a la universidad. Habría pues como una especie de choque de intereses o conflicto de intereses y que él en esa ocasión no nos iba a acompañar. Entonces tenemos la opción de Germán Castaño para más adelante, ver qué día de esta semana nos puede acompañar para eso. Les voy a compartir los videos de las charlas, aunque ya están subidos en internet. Ahí está explicando todos los temas, pero igual pues se pueden repasar para proceder a hacer las reclamaciones. La idea es que él acompañe en eso y pues haya como un concepto técnico que permita orientar. Yo creo que debe prosperar, porque me parece que la universidad se equivocó rotundamente al no aceptar que tenga que corregir esta situación. Este es un primer punto en este sentido, entonces estará pendiente con él. James Fernández no puede, pero él dice que tiene 2 compañeros de oficina que podrían colaborar en hacer el trámite de lo que se venga. Mi esposa me escuchó hablando de esto, ya tiene una oficina de abogados y allá tiene 2 expertos administrativistas en el pool de abogados que tienen, que manifestó que también podrían colaborar con ello. Y hay una siguiente opción, que es de un colega de abogados, que en los temas, en un colega de abogados, unos colegas o abogados que son expertos en derecho administrativo laboral y que casi siempre han ayudado a Zonal Judicial en las demandas, quejas y demás que hemos colocado y han asesorado a los compañeros. Yo de todas maneras, en una charla que tuve con ellos, pues muy rápidamente recogí unos ágiles conceptos hoy en la tarde, ya por ahí sobre las 4:30, entonces se los voy a compartir. La propuesta de ellos es que allí lo que toca hacer es demandar vía tutela y demandar vía de lo contencioso administrativo. La tutela tiene un problema y es que si usted coloca una tutela, le van a decir que usted tiene otro mecanismo de defensa judicial. Entonces, si usted va a demandar por tutela y tiene otro mecanismo de defensa judicial, no se cumpliría un criterio que se llama el criterio de la subsidiariedad y entonces puede ser negada por eso. Entonces, la idea es que se coloque la demanda contencioso administrativa, se pidan medidas provisionales, pero como hablaba con James Fernández y con otro colega, me dicen que de la oficina de CATE, me dicen que una demanda en este momento, para admitirla y resolver si se prefiere o no la medida provisional, está demorando entre 2 y 3 meses. Entonces, no sería una demanda que pueda ser más efectiva que la tutela. Entonces, el paso que sugieren es colocar la demanda contencioso administrativa y al día siguiente dicen, ya coloqué la demanda, pero los tiempos han demostrado que esto se demora mucho y por lo tanto, mientras sale el fallo, aquí está mi tutela en la que solicito que se decrete la medida, pues, se solicite la tutela con la protección de los derechos fundamentales
Allí ellos han planteado algunos, yo tengo una sugerencia de otros, y que esto permitiría, digámoslo de esta manera, que prosperara la tutela si se sustenta bien y se orienta bien, porque de no hacerlo así, pues podría fracasar por el principio de subsidiariedad. Entonces la propuesta de ellos es colocar la demanda y al día siguiente colocar la tutela y adjuntar a la tutela el texto de la demanda ya presentada. Yo cumplí con el deber de acudir a la justicia contenciosa administrativa, pero pues es incierto el tiempo que se demoren en resolver, y la tutela es un mecanismo mucho más inminente para alcanzar a resolver esta situación y que logre entrar en las listas que están en curso, que estamos ya en la recta final, y dentro de poco pueden estar saliendo las listas, y cuando salga el fallo ya es posible que no se garantice la protección efectiva del derecho, lo que se conoce como tutela judicial efectiva. Entonces les propongo este mecanismo. Voy a leer el documento que con esos 4 abogados se elaboró, más o menos coincidieron en esto, se los voy a compartir, y quedaría entonces la orientación de dar el paso en los términos de la tutela y la medida provisional. Y les plantearé de una vez cuáles son las opciones que ellos dan, y ya ustedes miran, ¿vale? Wilson, tienes la mano levantada. Sí, doctor, muy buenas noches. Solamente quería manifestar algo muy corto respecto a lo que usted está manifestando o indicando. Ya tengo la experiencia de una demanda de reparación de nulidad y restablecimiento del derecho, perdón, nulidad y restablecimiento del derecho, porque en el concurso anterior yo lo pasé en el mismo cargo en que concursé ahorita y me sacaron por la firma del jefe de recursos humanos de la rama judicial que daba No, eso una certificación así. es absurdo. Y sí, me negaron la medida provisional en materia administrativa, se hizo la conciliación. En resumidas cuentas, la demanda está en curso y ya se posesionaron las personas y yo ni siquiera hice parte de la lista de elegibles. Entonces, eso a mí me lleva a ver que va a ser un fallo político. Me van a dar la razón, pero yo no voy a poder posesionarme porque ya los 16 cargos fueron posesionados, Agotados, los sí. 16 que pasaron. Entonces, en ese caso, yo, como le mandé a usted hoy la Sí, reclamación que yo hice y sí, sí. la contestación que dio la universidad, yo quiero decirle a los compañeros que para mí es muy preocupante porque en los pocos 14 años que tengo en la rama judicial y los concursos que he pasado 2, que soy empleado de carrera, y que en la fiscalía he pasado 1 de los que he presentado, de los 3 que he presentado, es lamentable que el mérito se vea de esta manera, y lo digo con mucho respeto, atropellado, porque si usted evalúa la reclamación que yo hice de mis preguntas en la construcción de la pregunta, en donde no se podía transcribir el enunciado, y la respuesta que da la universidad como saliéndose por las ramas, entonces, ¿cómo podría con una demanda administrativa tener yo la opción de ganarla si ni siquiera el acto administrativo refleja el enunciado de la pregunta, que va a ser la base para que el juez administrativo evalúe el fundamento del acto administrativo mixto que emitió la universidad negando la reclamación? Yo realmente no le veo mayor futuro a esa demanda. Entonces, lo que quiero dejar es una alerta porque el concurso de jueces que se está convocando en este momento, al parecer escuché que lo va a hacer la Universidad Libre. Y con las experiencias que estamos teniendo en esta construcción de preguntas y la categoría que significa ser fiscal o ser miembro de la fiscalía o ser juez de la República y magistrado, el talante y la capacidad de tantas personas que concursaron y que concursamos y que por una construcción de preguntas que realmente usted puede evaluar las respuestas que me dieron, planteamientos que yo hice, no dieron una respuesta de fondo. Y como uno no podía transcribir la pregunta, ¿cómo ataca el acto administrativo? Diciéndole al juez administrativo, mire, es que ellos preguntaron de esta manera, este fue el enunciado y me están respondiendo esto. Ese es el as bajo la manga del organizador. Entonces, quiero mandar un mensaje de alerta porque es lamentable. Estamos evaluando el mérito de los colombianos para integrar las más altas lides, como lo es
ser juez y magistrado o ser miembro de la Fiscalía General de la Nación. Eso era lo que quería decir, doctor. Muchas gracias. Pues la verdad, hermanito Wilson, es muy cierto lo que estás diciendo. Yo me encuentro en los concursos que ha habido, siempre ha habido errores. Eso, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, sí, como dice el dicho. Pero esta vez pienso que la Universidad Libre se pasó. Pienso que hay demasiados errores, hay muchas fallas. La misma universidad en el cuadernillo que orienta para las reclamaciones del examen termina reconociendo que hubo preguntas mal hechas y que ellos mismos las eliminaron, lo cual incrementa el riesgo o el índice de probabilidad de que no fueran las únicas. Ya admiten que hubo errores, eso evidencia que puede haber otros más errores, pero teóricamente se han negado a aceptarlo. Las respuestas han sido muy formales. Entonces yo creo que en primer lugar la gente no se debe quedar con los brazos cruzados, están defendiendo y reclamando sus derechos. Algunos quieren entrar a la fiscalía y no tienen nada que perder. Algunos están en la fiscalía, su puesto fue citado a concurso y pues están peleando a ver si logran quedar para conservar el puesto. Otros están en la fiscalía, su puesto no fue citado a concurso, pero ganar el concurso les daría unas gabelas, unas oportunidades y demás. Entonces, la propuesta sería actuar. Yo ahorita les presento rápidamente este documentico, que es un documento pequeño, para que lo miren y pues que definan qué se va a hacer. Sí creo que es mejor que se haga como un paquete, un grupo de personas que tienen unos propósitos comunes y todo, y se puede actuar, y no que cada uno por su lado defiéndase como pueda, consiga el abogado que pueda, y que pues la experiencia ha demostrado que si se logra hacer una unidad, hasta en términos de negociar los honorarios puede ser más favorable. Y nosotros mantenemos con muchas cosas, muy ocupados, y uno puede hacer, yo he hecho varias tutelas y demandas y cosas, pero pues que sean unas personas dedicadas a eso que lo hagan, pues digamos que va a haber alguien que se dedique a atender el caso. Y obviamente nosotros todos somos conocedores del derecho y podemos hacer el acompañamiento. Pero sí, la idea es que después de esta leidita que le vamos a dar al documento, pues los compañeros se animen a no dejar eso así. Y sí creo que tenemos que reunir elementos de juicio para en los próximos concursos reclamarle a la universidad que defina unos criterios previos y a un nivel muy alto. Lo que uno nota son como evasiones, como evasivas, hicieron errores, cometieron fallas, la plataforma falló, así lo quieren negar. Y yo sí creo que en las respuestas que están dando, pues se violan varios derechos, para que los veamos ahorita. Estoy de acuerdo entonces contigo, la verdad es que Wilson no es fácil. Yo me he sorprendido a mí mismo que en muchos de estos casos, cuando se colocan demandas, hay que fundamentarlas muy bien, porque la tendencia de los funcionarios, yo no sé si me equivoque, pero a veces pareciera que hay espíritu de cuerpo, como que no tumbar eso que lo haga otro, yo no me voy a meter a tomar la decisión. Y en los concursos ha sido muy difícil, vía tutela y vía demanda, lograr resultados favorables. Creo que toca, con toda la experiencia de lo que ha habido, es acumular todo eso, fortalecerla y que un equipo jurídico presente las demandas que resulten favorables. Y si es un equipo de personas que se prepara para las demandas, pues digamos que se pueden hacer tanto la demanda contenciosa, que es efectivamente nulidad y restablecimiento, y el de la tutela. Entonces, ahorita pues miramos el documentico y recogemos inquietudes de ustedes, pero Wilson, tienes toda la razón, es bastante defraudante, por decirlo así, pero creo que toca dar el paso al frente, uno, y dos, recoger toda esta experiencia para que no repitan. Mire, compañeros, vienen 14,000 cargos más en la fiscalía. No tengo claro todavía si los convoquen el otro año, pero tienen que convocar. Y aparte de eso, viene el concurso de rama judicial. Y lo que dice Wilson es cierto. Si lo va a hacer la libre, con las mismas falencias estructurales, de equipo y demás, de lo que pasó ahorita, pues no pareciera ser de que va a haber un resultado
al menos objetivamente confiable. ¿Listo? Vi que Isabel había levantado la mano. Isabel, sí, Suárez. Sí, lo que yo quería apuntar es que sí tenemos la oportunidad de hacer la reclamación vía tutela. Mire que en la convocatoria 27, lo que se solicitó vía de tutela es que la universidad resuelva de fondo las preguntas, no se salga por las ramas. Lo que nosotros necesitamos es que las peticiones que nosotros hicimos en la reclamación se resuelvan de fondo, que nos digan, sí, mire, esta respuesta fue negativa, fue favorable por esto, con fundamento en esta norma, con fundamento en esta parte del código, con fundamento en esta jurisprudencia. Tienen que explicarnos por qué los tomaron así, porque no nos van a venir a decir no porque no y sí porque sí, como nos fundamentaron a muchos de nosotros, y decirnos sí y se salieron por las ramas, no, porque nosotros sí les fundamentamos a ellos y sí les dijimos, mire, esto se encuentra en el código, en esta parte, y aquí dice, y lo sostenemos por esto, por esto, por esto. Y ellos vienen y dicen, no, lo que pasa es que no, porque no, y entonces no, así no. Entonces, nosotros debemos solicitar en la tutela es que nos resuelvan la petición de fondo, que nos contesten con fundamento jurídico, que nos digan, sí, mire, la respuesta es esta por este y este motivo. Entonces, así logramos tumbar de pronto alguna de las preguntas o algunos que coincidamos en las preguntas, ponernos de acuerdo, que tengamos, por decir algo, la 30 la tengo yo, la tiene Juanito, la tiene Pedro, y todos luchamos por esa pregunta y la fundamentamos nuevamente, excelentemente para la tutela y decirle al juez de tutela, mire, esto me resolvió la universidad, esto me dijo sin fundamento jurídico y yo tengo este fundamento y por esto la pregunta está mal. Está mal formulada, está mal hecha, mal elaborada, la respuesta no es la idónea y entonces por vía de tutela les podemos tumbar las preguntas. No es que vamos a tumbarles todo el examen, no, sino que luego ya podemos proceder a la reclamación inclusive y decir, sí, mire, estamos haciendo también la reclamación para que no nos vayan a negar. Pero en sí lo que ahorita tenemos que luchar en la tutela es la petición, que nos resuelvan de fondo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay posibilidad de lograr resultados y creo incluso que podemos ir más allá de simplemente que la contesten. Yo creo que comparto lo que dice Isabel y creo que podemos ir un poquito más allá, pero ahorita lo miramos. ¿Hay alguna otra pregunta para ya entonces mirar el documentico? Bueno, vamos a leer el documento y al final ustedes miren a ver qué hacemos. Bien, este es un informe jurídico a los aspirantes afectados para José Freddy Restrepo, como esto fue hecho de afán ahí ya casi sobre las 5, de abogados asesores. Fue varios con los que hablé, entonces uno redactó y lo pasaron. Pero ellos pues van a proponer las fórmulas allí, pero la verdad es que sí les dije que pues sea un grupito y que sea favorable porque son pues compañeros nuestros, ¿sí? Bueno, asunto, análisis de la procedibilidad judicial contra resultados de la prueba escrita eliminatoria del concurso de méritos de la Fiscalía, estimados aspirantes. El presente informe tiene como objetivo detallar el sustento fáctico y jurídico de nuestra controversia contra el resultado de la prueba escrita eliminatoria de competencias generales y funcionales del concurso de méritos y establecer la hoja de ruta procesal a seguir ante la jurisdicción contenciosa administrativa y o constitucional. La unión temporal, Fiscalía ha agotado la vía administrativa al confirmar sus puntajes. Él me dijo, o al menos 2 con los que hablé que pudieron revisar los documentos, porque a todos no les alcancé a mandar los documentos, varios me mandaron sus puntajes, mandaron reclamación y la respuesta, entonces yo se los mandé, entonces tomaron esos 3 como ejemplo. Hubo compañeros que mandaron a las 5:30, casi a las 6, y pues ya era muy tarde ya en ese momento, entonces mandaron ellos. Por lo tanto, se ratifica la exclusión del concurso por no superar el puntaje mínimo de 65 puntos. La UTE ha manifestado que contra la decisión no procede recurso alguno, según el artículo 49 del Decreto de Ley 20 del 2014, y por lo tanto ya se agotó la vía gubernativa o administrativa interna y ahora viene la vía judicial para salvaguardar los derechos. Definición detallada del problema. El problema principal radica en que el puntaje obtenido por los aspirantes no refleja su verdadero nivel de conocimiento, sino el impacto negativo de fallas estructurales y metodológicas en la formulación de la prueba, defectos que debieron ser asumidos por la entidad evaluadora y no trasladarlos a los concursantes. Esas fallas se agrupan en las siguientes modalidades. 2. Vicios en la construcción y redacción de la prueba. Los aspirantes alegan que la prueba objetiva diseñada bajo el formato de prueba de juicio situacional, PJS, presentó fallas que impidieron la selección unívoca
de la respuesta correcta, ambigüedad e incoherencia, ítems con redacción confusa, ininteligible, ambigua o con opciones de respuesta contradictorias. Ejemplos específicos, por ejemplo, la pregunta 9 sobre la función consultiva de la Fiscalía, donde se alega que la opción de trasladar también era válida en oposición a la clave negar. La pregunta 24, donde se alega contradicción en las claves al plantear la posibilidad de renuncia versus la incorporación justificada del video. Se mencionan pues algunos casos de lo que en el poco tiempo que se tuvo alcanzaron a revisar. Ausencia de respuesta única válida. Se señala la imposibilidad de hallar una respuesta correcta, lo cual deja la selección a la discreción de quien elaboró la prueba. O sea, eso le está quitando la objetividad a la evaluación. La UT, por su parte, defendió que la metodología de juicio situacional solo permite una única opción correcta. Confusión procesal. En el caso de los fiscales delegados Lindarte, se alega que el estructurador de las preguntas confundió el procedimiento abreviado con el procedimiento ordinario, lo que llevó a la existencia de una respuesta correcta en algunas preguntas, a la inexistencia de una respuesta correcta en algunas preguntas. Vicios de desproporcionalidad y de pertinencia del cargo. Específicamente para los cargos de asistente fiscal 1 y 2, en algunos ejemplos se incluyeron interrogantes que exceden las funciones propias del cargo. Por ejemplo, funciones de fiscales versus asistentes. Se cuestionó la inclusión de las preguntas sobre la aplicación del principio de oportunidad 324, el artículo de la ley 96, de 906, la adecuación típica de las conductas punibles y la preclusión de la investigación. Estas funciones de fiscales delegados, nivel profesional, y no de asistentes, nivel técnico, cuya labor se limita a apoyar el desarrollo de las investigaciones, elaborar documentos de apoyo judicial y administrativo, desempeñar funciones de policía judicial asignadas. Nivel académico exigido. El requisito para el cargo de asistente de fiscal 2 es la aprobación de 2 años de estudios de derecho, pero las preguntas abordan temas de derecho penal sustantivo y procesal que en las facultades se dan a partir de cuarto, quinto y sexto semestre. Esto desconoce la proporcionalidad entre el nivel académico y la complejidad de las preguntas. Esto lo decimos porque solamente un fiscal local envió su documento y lo otro fueron 2 fiscales de fiscal. Entonces, en el caso concreto, aquí se está trayendo un ejemplo de lo que se pasó, pues se encuentra que hay elementos objetivos que permiten reclamar por unas fallas que atacan la objetividad de la evaluación, la calificación y el resultado. Vicios derivados de la calificación y la eliminación de ítems. Eliminación masiva de ítems. La UT eliminó ítems como el 13, 21, 22, 23, 46, 57 por determinar que no aportaron a una evaluación objetiva de la competencia laboral. Desequilibrio de la prueba. La eliminación de preguntas rompe el equilibrio de la prueba e introduce incertidumbre. Los aspirantes sostienen que la conciencia de un mal diseño, que la consecuencia de un mal diseño no se puede trasladar a ellos y que esto debió resolverse antes de la aplicación. Fórmula de puntuación. La calificación se calculó mediante el método de puntuación directa, donde se establece la fórmula, siendo X1 la cantidad de aciertos y NX el total de ítems calificados, excluyendo los eliminados. Esto implica que el valor porcentual de cada pregunta fue dinámico, aumentando el peso en las preguntas restantes. Modalidades de afectación y fundamentos de derecho. Las fallas descritas afectan directamente los pilares constitucionales que rigen el ingreso a la función pública. Entonces se mira cuáles son los niveles de afectación. Primero, la vulneración al principio de mérito e igualdad, toda vez que, con base en el artículo 125, el ingreso a los empleos de cargos públicos debe ser mediante concurso de méritos bajo criterios de objetividad e igualdad. Vulneración del debido proceso, básicamente por el artículo 29 de la Constitución. Aquí se cita alguna jurisprudencia de soporte en la primera hipótesis. En la segunda también se toma una jurisprudencia. Me decían ellos que es bueno citar jurisprudencias del Consejo de Estado, porque ahora la pelea es una pelea ante lo contencioso administrativo, cuyos elementos de juicio sirven para también plantear el debate en la acción constitucional de tutela. Acá se habla de violación del debido proceso y la confiabilidad del artículo 29, que hay unas sentencias que sirven de referente. El principio de objetividad y la transparencia se fundamenta en los artículos 6 y 28 de la ley 909
de 2004 que regulan los concursos de méritos. Yo diría que aquí también se debe colocar el decreto 020 de 2014 y se cita una jurisprudencia que trabaja sobre esos criterios de la objetividad, imparcialidad y transparencia. Salida jurídica es básicamente agotar la nulidad y restablecimiento del derecho de la ley 1437, que es la vía ordinaria, para solicitar que la nulidad de los actos que establecen y confirman la exclusión del concurso, el acto que publica el resultado preliminar y la respuesta de reclamación. Y como restablecimiento del derecho, ordenar la anulación de las preguntas defectuosas y el recálculo de su puntaje en forma proporcional. O sea, tanto número de preguntas eliminadas, también proporcionalmente incrementa el valor de las preguntas que quedan y por lo tanto cada pregunta mía buena se incrementaría unas décimas o centésimas. Y eso podría ser de que algunos puedan con ello alcanzar a pasar los 65 puntos. Fundamento de legalidad, la acción se sustentará en la vulneración de normas superiores, aquí se mencionan algunas, reitero, aquí debe ir el decreto 020, los compañeros no alcanzaron a pasarlo, pues son expertos administrativistas y están más vinculados con el ejercicio de acciones por esto de la violación de la carrera administrativa. Pero aquí toca meter el decreto 020 e incluso hay dos normas de la ley 270 que es la ley estatutaria de la justicia. El desconocimiento de jurisprudencia del Consejo de Estado, también tengo unas de la Corte Constitucional que quien vaya a demandar pues con el equipo que cuadren se les puede pasar, y la anulación de preguntas con inconsistencias para salvaguardar la confiabilidad. Viene también la acción de tutela por violación al debido proceso, el acceso a la función pública bajo el mérito. Yo creo que aparte del debido proceso y el acceso a la función pública, aquí también se está afectando al menos el derecho a la igualdad y se está afectando, digamos que, bueno, también está ahí incorporado que es el acceso a cargos públicos a través de los méritos y ahí está por el 125. El carácter subsidiario, la tutela es un mecanismo subsidiario, entonces no es idónea ni eficaz para evitar un perjuicio irremediable. Hay que demostrar pues eso en la tutela, del mecanismo subsidiario. Toca plantear que la nulidad se puede colocar, pero no es suficiente y entonces hay que colocar ese esfuerzo. Aquí se cita una sentencia que sirve de referente. La exclusión injusta de un concurso de méritos ha sido objeto de amparo constitucional cuando se demuestra el dolo o la arbitrariedad en las evaluaciones. Yo no lo tengo ahora, pero cuando estuve en la comisión, después de haber salido la lista de elegibles, algunos que lograron entrar luego por demanda de nulidad en medida provisional, otros por tutela, y muchas veces colocaron las dos, obviamente no por fallo de demanda de lo contencioso, porque esto se demora mucho, pero sí lograron entrar posteriormente, habiendo concluido el proceso de las listas de elegibles, lograron sacar adelante sus tesis y eso llevó a recomponer, a hacerles el examen, a valerlo, a hacer todos los demás pasos y claro, cuando al final les aprobaron ya habían salido de las listas y fue necesario recomponerlas en varias oportunidades. Eso prácticamente ocurrió en todos los concursos. O sea que yo sí creo que esa opción es viable y nos va a tocar buscar aquellas sentencias, tengo que buscar los archivos que en aquel momento prosperaron, porque esas serían precedentes judiciales. ¿Listo? Bueno, yo igual pues ya le dije a los colegas que pues de lo que resuelvan, yo ahí busco sus materiales y los facilito para que los tengan a consideración. Pruebas requeridas, dicen ellos que es necesario el acto administrativo de exclusión, demostrar el acto final motivado que confirmó el puntaje inferior a 65 y la consecuente exclusión. Esto incluye la respuesta de la UT a la reclamación, el material de examen y el anexo de respuestas. Aunque la reproducción del cuadernillo fue prohibida, se debe anexar la tabla de aciertos y errores obtenidos durante el acceso de pruebas que detalla la clave de respuesta correcta y la respuesta marcada por el aspirante. Yo creo que aquí toca hacer un esfuerzo que ya se hizo en ocasión anterior por reconstruir algunas de las preguntas, reconstruir algunas de las respuestas correctas y eso se puede incorporar en el texto de la tutela y de la demanda para evidenciar que efectivamente, si van a constatar allá, sí hubo errores. Análisis comparativo del ítem, documentos que basados en la revisión de las preguntas durante el acceso demuestren la ambigüedad, la multiclave o la impertinencia de cada pregunta impugnada. Cada una es distinta, ¿no? Una es la variante de la ambigüedad,
otra la multiclave, otra la impertinencia de cada pregunta impugnada. Este análisis debe citar la norma penal o procesal presuntamente transgredida y precisar artículos. Aquí, por ejemplo, se dice que 69, 74, en algunos ejemplos que colocaron, frente a lo que era la denuncia y la querella. Manual de funciones para el asistente, cuáles son los cargos, los requisitos, todo lo demás, la convocatoria en los artículos pertinentes, el acuerdo pues 01, la prueba de la aplicación de los principios en caso de que se pruebe la nulidad de ítems, solicitar formalmente la recalificación que realice bajo el principio de favorabilidad y la garantía de non reformatio pejus. O sea que aquel que haga la reclamación solamente le puede modificar favorablemente las preguntas en que le calificaron mal, pero si llegaran a encontrar que hubo una que respondió mal, como esa no la atacó, no se la puedan modificar por el criterio constitucional de la prohibición de reformatio pejus. Aunque técnicamente se suele aludir para procesos sancionatorios de carácter penal, pues en otro tipo de decisiones que pueden tener alcance sancionatorio se podría alegar por ser derecho sancionatorio estatal. Recomendación: la acción judicial debe ser altamente técnica, desvirtuando el sustento jurídico y fáctico dado por la UT para cada pregunta. Refutar la justificación de la UT sobre la pregunta 81, donde la entidad insiste en la obligatoriedad de la conciliación a pesar de la expresión de flagrancia, minoría de edad en el proceso abreviado, etcétera, etcétera. Este informe se elabora con base en la información contenida en las respuestas de la unión temporal y las reclamaciones presentadas por los aspirantes. Debo señalar que solamente fueron 3, luego me llegaron más, otras 3, pero pues no se alcanzaron a presentar, pero más o menos muestran la tendencia. Y buena parte, no está aquí, pero yo se los decía a ellos, que buena parte de las respuestas son respuestas muy amorfas, muy generales, muy ambiguas, estilo formato, donde ajustan unas cosas. Usted sacó espacio, 62 puntos, 64, 63, pero no hay una argumentación que realmente descalifique o desvirtúe, tanto en lo fáctico como en el contenido probatorio y en lo jurídico, la reclamación que se hizo. La tendencia hasta ahora fue negar todas las reclamaciones. Yo siempre he dicho que eso tiene mucho que ver, que contratan a unos muchachos, le dan unos cuadernillos, ellos marcan ahí la respuesta correcta, esta es la correcta, esta otra, bueno, etcétera, y con eso resuelven, y eso muchas veces pues despacha negativamente la pericia de un buen jurista o un buen jurídico que responda acertadamente las preguntas que se hayan formulado. Colegas, de manera muy rápida, muy apretada, eso es lo que les quería compartir. Yo les he pedido a ellos que cada uno pase una cotizacióncita. Cada uno de nosotros, muchos de nosotros somos abogados. Alguien dirá, no, yo hago mi tutela solo. O algunos dirán, no, yo tengo quien me coloque la demanda contencioso administrativa. Lo que sí les dije a ellos es de que cada uno pase pues una propuesta muy favorable, muy condescendiente, porque estamos hablando con abogados que también podrían hacer ese esfuerzo de prepararla. Puede que técnicamente no quede tan bien, pero podemos hacer el ejercicio. Entonces les he pedido que se pueda hacer el tema. Perdón, no estaba compartiendo pantalla allí con el documento. Doc, perdóneme, es que le quiero hacer una pregunta. Cuando estos abogados que nos van a pasar una cotización, nosotros pues podemos elegir uno, asesorados por usted, los que queramos, y esa persona entiendo yo que nos haría como la tutela a todos, ¿cierto? O sea, a cada uno. Demandaríamos los puntos. La idea es que haga la tutela a cada uno y yo aconsejo la demanda a cada uno. Y como es, digamos, que un paquete de tutela y demanda, pues que le merme costos. Costos, porque somos un grupo. Claro, y yo creo que aunque no van a ser exactas, porque no todo el mundo respondió lo mismo ni se equivocó en lo mismo, va a haber algunos temas gruesos donde la argumentación va a ser muy parecida. Entonces, digamos que va a haber algunos ítems, entonces, para que no se caiga la señal. Entonces, creo yo que es perfectamente posible que haya como una tutela y una demanda que tenga algunos elementos comunes y haya otros elementos en los que toca diferenciar de manera individualizada, pero cada uno tiene que presentar su tutela y cada uno tiene que presentar su demanda. Y aunque haya elementos comunes, tienes que especificarse acorde con la reclamación inicial.
acorde con la reclamación complementaria después de revisar el examen. Y 3, acorde con la respuesta que se dio, confrontada con el acuerdo 01, con la guía para reclamar por los exámenes y con las leyes y jurisprudencia existentes, que no son solamente la ley 909, sino también el decreto 020 y la ley 270, que es estatutaria de la justicia, más varias jurisprudencias. Entonces, sí, efectivamente sería plantearles a ellos que, pues, digamos, sea algo más favorable porque es un grupo. Y así hay algunas precisiones, pues aquí puede haber, por ejemplo, 2 asistentes, 3 asistentes, 2 fiscales locales, un profesional, 5, bueno, se pueden mirar fórmulas que digamos que faciliten, eh, digamos que el diseño de la demanda de tutela y faciliten el diseño de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces sería eso, colegas, pues los dejo a vuestras consideraciones. Yo les dije que por favor pronto. Excelente propuesta, doctor. Muy bien. Bien. Yo espero que aquí a mañana, más tarde pasado, estén pasando las propuestas. Yo se las socializo y pues sí creo que lo mejor es que escojan, que en lo posible, pues yo no creo que la gente esté amarrada a escoger solamente uno, pero si al final se logra que un grupo contacte con un equipo de abogados, pues eso puede facilitar muchísimo, digámoslo así, no solamente la coherencia en los argumentos, en el estudio de todo, etcétera, sino también en facilitar la redacción de los textos finales. Y pues también pues unas fórmulas de favorabilidad en el pago y que den opciones, ¿no? Entonces sería eso, colegas, lo que quería compartirles. No sé si tengan otras preguntas. Isabel, ¿levantaste nuevamente la mano o se te quedó levantada? Me habló a mi doctor, Beatriz Elena. A mí No, ya me resolvió mi inquietud y a mí sí me parece que bueno que usted nos asesore y escojamos entre todos un solo abogado, pues una sola oficina que nos lleve a todos en grupo las demandas y las acciones. Siempre bueno, yo nos ahí va a les ir doy mejor si nos vamos en grupo. Vale, yo ahí les doy las ideas y ustedes van resolviendo por A o por B, ¿vale? Isabel, Claro ¿volviste a que sí, levantar la doctor. mano? Vale, Beatriz, mil gracias. Adriancho. Adriancho. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adrián Cardona, asistente de Fiscal 2, me presenté. Sí. Yo quisiera como hacer un enunciado de los que me salieron a mí para que cada uno mire si realmente sí cabe esa acción de tutela de esa demanda. No sé si me permite que yo logre apuntar, no como quiera, como decía el examen, pero sí muy estructurado. No sé si me permite. Sí, sí, hazlo, por favor. Es que yo creo, y esto les voy a pedir el favor, hay compañeros que, bueno, eso es de todo. Hay gente que me dijo, no friegue más, no reclame, es que entre más pasen, más difícil se pone el concurso. Pero si ellos hubieran perdido, téngalo por seguro que no estarían pensando esto. Yo vi gente muy, pero muy buena que se quedó. Y muchas veces no es porque sean malos, si sencillamente preguntaron lo que no sabían, o el examen estaba mal diseñado, etcétera. Entonces es tener oportunidades. Entonces yo creo que una fórmula que vamos a tener que hacer luego es que hagamos como una lluvia de ideas y en todos esos grupos la gente complemente. Estructuremos como un poquito más preguntas y posibles respuestas, se estructuren mejor y esas van a dar insumos para eso. Entonces, Adriancho, bien pueda que yo creo que por ahí comienza esa retroalimentación. Bueno, la pregunta número 40 de asistente de Fiscal 2 me salió la siguiente. El enunciado refiere lo siguiente. En un despacho fiscal se le asigna una noticia criminal por los delitos de concusión. Luego de varios actos de investigación y el servidor al considerar que tiene elementos materiales y evidencia física suficientes para sustentar en audiencia de formulación de imputación y antes de la radicación, el despacho recibe 2 solicitudes, una por parte de la defensa y otra por parte de la víctima. La defensa solicita que se aplique un principio
de oportunidad bajo el entendido del artículo 224, numeral 13, y una solicitud respecto a la variación de la investigación. La víctima solicitó que se continuara con la audiencia de formulación de imputación y se reconociera la calidad de víctima. Yo manifesté en la reclamación. Frente a esta pregunta, considero que es una pregunta para fiscales y no para quienes nos presentamos para un concurso de técnicos, pues el manual de funciones nada se dice que deba tener esta capacidad de toma de decisiones, solo es exigible de conocimientos básicos en cuarto semestre de Derecho. La aplicación del principio de oportunidad es netamente procesal y por ende le corresponde a un fiscal titular del despacho, quien es el que debe realizar la adecuación típica y tiene la capacidad y conocimientos tanto teóricos como prácticos en esa etapa de la investigación del caso para la toma de decisiones. ¿Yo qué solicité? Solicité que se conceda y sea tenida a mi favor. En efecto, se me asigne un punto ya que me asiste el derecho. ¿Por qué traje esto a colación? Porque así como estructuré esa pregunta, estructuré 6 preguntas más. ¿Y qué hizo la universidad? Control C, Control V y contestaron. Se mantienen los 63 puntos que usted sacó y no me contestaron ninguna de las 6 preguntas y me enviaron un cuadro de respuestas donde me dicen, esta es la acertada, esta usted marcó la incorrecta. Y yo les estaba significando a ellos que así como les envié las 17 funciones y cargos de mis funciones, que era apoyar, elaborar, etcétera, no tuvieron en cuenta que las preguntas, esas 6 que logré, ¿cierto?, sustentar bien, eran de tipificación. Yo hablé con varios fiscales de acá de la ciudad de Medellín, y así como yo les leí, me dicen, no, eso es pura adecuación típica. Entonces, ellos en la universidad, para ellos olímpicamente, contestan hacia el montón y no me contestaron sobre las 6 preguntas que yo le dije. Eso como lo quería traer de colación para que todos los compañeros tengamos de presente. Yo no simplemente no coloqué la página 40, la pregunta 41, sino que la sustenté porque logré apuntar, pues no como al pie de la letra, pero sí estructurada como ellos los tienen, pero no hicieron nada. Me contestaron así al montón. Les quería exponer ese caso. Creo que es buen ejemplo, Adriancho. Yo creo que es un buen ejemplo que evidencia que efectivamente las respuestas fueron respuestas formales, no respuestas de fondo, que garantizaran atender el requerimiento. Eso es una acumulación de respuestas. Entonces, el derecho de petición a Isabel está insatisfecho y pues eso debe llevar, incluso en una lectura o en una decisión acertada, a invalidar las preguntas formuladas. Creo que va a tocar hacer como unas tareas adicionales para trabajar sobre los estándares que se manejan en eso y algunos criterios adicionales en ese sentido. Pero creo que así como lo hiciste tú, otros más hicieron ejercicios parecidos y si hacemos un barridito vamos a encontrar más elementos para fortalecer y mirar que efectivamente hubo errónea estructuración en las preguntas y en las respuestas y lo que estás diciendo, preguntas que no eran para el... Si uno mira el manual de funciones para el fiscal, obviamente no está interpretar y aplicar las normas en casos concretos, en una audiencia X o Y, o en tal procedimiento, porque esas no son decisiones del asistente. Y si el examen es de juicio situacional, es usted se sitúa en el caso de ser asistente y pasa esto, ¿qué responde? Y ahí se preguntan cosas que no corresponden a esa función del asistente. Yo recuerdo que mi asistente en ese entonces, Stephanie Conde, me contaba, usted está en una audiencia, el fiscal no pudo y entonces le tocó ir a la audiencia y entonces le colocaban cosas de sustentar en la audiencia que pues no corresponden a la función de un fiscal. Entonces, tal como lo dice Riancho, efectivamente hay un error en la formulación de la pregunta porque no corresponde a ese nivel académico exigido, ni corresponde a las funciones que se tienen que evaluar. Hay unas cosas las funciones del fiscal y otras las funciones del asistente. Entonces, pues veo bien orientada tu inquietud, Adriancho, y no vas a dejar de perder los apuntes que tenés, porque esos van a ser claves para efectos de cualquier paso siguiente. Colegas,
de esto que les planteé y de la idea de recibir las cotizaciones y pasárselas, pues ustedes me dirán, yo hago como el puente, pero pues en últimas, ahora tocaría yo creo que pedirles a los otros compañeros que no entraron hoy, son 34, se les mandaría el correíto a ellos, a todos, pero sería bueno que pues hubiera más gente, porque entre más gente pues hay mejores posibilidades de flexibilizar allí el costo. Yo confío que no vayan a cobrar mayores valores, pero de todas maneras, pues habiendo un número significativo, además que ¿qué van a ver los jueces? Que no fueron, digámoslo entre comillas, y no quiero ser agresivo con esto, no fueron 2 o 3 pelagatos que se equivocaron, sino que hay bastante gente que evidencia que realmente hubo fallas en la elaboración de la calificación y la evaluación, ¿vale? Entonces, colegas, ¿tienen alguna otra sugerencia, alguna otra observación, aporte? Sí, doctor, de pronto, si en este grupo en quienes estamos ahorita conectados, de pronto para fiscal local, podríamos tratar de entre nosotros contactar más compañeros que estén interesados para efectos de hacer los pagos y de que nos quede 1 más económico, 2 más sencillo y tratar de que las preguntas, pues reunirlas entre todos y ver si tenemos coincidencias para que nos quede más sencillo. Gracias. Sí, te agradezco, Isabel. Yo sí creo que toca hacer unas reuniones de trabajo, porque el abogado no se presentó, cualquier abogado que se consiga, no se presentó al examen, no conoce la estructura por dentro, tiene que estudiar los cuadernillos, y ustedes pueden brindar, y yo posiblemente acompañaré, lo hago desde mi labor sindical de toda la vida, de luchar, ayudar a la gente, colaborar, entonces podemos hacerlo, pero digámoslo así, es una situación que el colectivo va a ayudar a fortalecer. Entonces, un grupo de asistentes, un grupo de fiscales, eso va a ayudar mucho más. Aquí les quiero mostrar la lista que se tiene, está por ciudades, está por el nombre, por el correo, el celular, el cargo, algunos ejemplos que plantearon de cuáles fueron los motivos de la reclamación y cuál fue la inconformidad con las respuestas. Pues de pronto aquí no fueron muy profusos, pero igual esto se puede complementar. Pero podemos agruparlos. Miren, aquí hay fiscal, 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 fiscal. Hay unos ante el tribunal, fiscales, hay varios fiscales, hay asistentes. Entonces, esto podría permitirnos hacer agrupaciones y sé que si al final se decide actuar, van a aparecer más personas. Colegas, entonces, si a ustedes les parece, yo recopilo las propuestas, se las paso y organizamos por chat o se crea un grupito para los que van a reclamar o como gusten, se organiza ese qué hacer y entonces se les acompaña en todo eso, ¿vale? Mañana es la reunión para valoración de antecedentes. Allí es importante resaltar que hay algunos que ganaron el examen, reclamaron para subir puntaje, pero lo ganaron. Hay otros que no alcanzaron a pasar, les quedó faltando un poquito, reclamaron para subir y no les quisieron reconocer ningún punto adicional. Entonces ya no continuarían con la pelea en antecedentes. Si logran coronar esto, ya vendría luego esa pelea de los antecedentes, que tendrán que, pues que si logran coronar este punto, seguir con el otro. Pero pues al menos hoy el propósito era auscultar compartirles esto, mirar lo que había y lo que se ha visto, y de esa manera, digamos, socializar para que podamos tener. Entonces, yo confío que entre mañana y más tardar pasado mañana me entreguen las cotizaciones, se las creemos un grupito aparte, hoy miramos la fórmula para los interesados, y a su vez este tendrá uno de asistentes, otro de fiscales, de pronto hay algunos de la parte administrativa, para ayudar, como bien dice Isabel y como dice Adriancho, a estructurar paquetes de preguntas por cargo, por asistente, por fiscal. De pronto hay algunas variantes en los cargos de fiscal, creo que en lo fundamental son como muy parecidas, pero igual podemos pulirlas, ¿vale? Colegas, entonces les dejo allí la inquietud. Yo les sugiero que si cada uno conoce una persona
que no haya pasado el examen porque vieron que en alguno de los grupos se expresó o le ha comentado o por alguna razón lo sepan, coméntenle para que en la próxima reunión haya más personas, porque entre más personas es más fácil negociar. Yo recuerdo que tuvimos un caso, por ejemplo, nacional, con una demanda que se colocó hace unos años, donde era tanta la gente que recuerdo que el tipo dijo, bueno, a cobrar fue poco, como decir, por ejemplo, 50.000 pesos por cada uno, y lo demás un porcentaje al final. Claro, yo recuerdo que eran miles de personas en el país. Entonces, miles de personas, 50.000, era, o 100.000, algo así, creo que eran 100.000. Era muy poco. Y claro, se colocó. Ahora, pues desafortunadamente yo no sé, él no ha ofrecido un resultado en eso, pero la idea es que pues la persona que haga esto, ustedes se ven, se concretan, definen el acompañamiento y pues ustedes también le hacen un control y pues yo simplemente hago el puente y los acompaño en eso, ¿vale? Entonces, colegas, pues estemos atentos y apenas de eso se lo socializo. Mañana igual haremos la reunión sobre valoración de antecedentes, también una cosa así como de una horita, y miramos cómo para poder continuar adelante con ello. Colegas, ¿alguna otra inquietud, sugerencia o pregunta que ustedes quieran plantear? Bueno, creo que no hay más observaciones. Entonces, colegas, mañana o pasado mañana, más tardar, apenas tenga eso, se lo socializo y nos vemos luego, ¿vale?